Jaime. Ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder, hablando de impunidad, porque yo no veo por ningún lado que se le hayan fincado responsabilidades, solo como ejemplo. A Margarita Zavala por encubrir a sus familiares por el incendio de la guardería ABC, o a Martita Zavala por las corruptelas de sus hijos. Bueno, y la gaviota, pues, ¿qué le puedo decir? Por andar subiendo a Verástegui al avión presidencial a tomar vino de esos machuchones. O García Luna, el señor de la muerte, que por cierto tampoco ha generado más allá. ¿Cómo es posible que García Luna haya armado sus negocios con los narcos, que esté en el bote en Estados Unidos? ¿Lo hizo solito? ¿Por qué no han caído más peces gordos? O con sus puros achichincles armó el cártel. Porque era un cártel el que despachaba, ¿no? Desde las más altas esferas del poder. Maldita impunidad. Bueno, y también le recomiendo los libros de referencia del maestro Paco Cruz, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, dos de los libros desde hace años, referencia. Déjenme también saludar al maestro Jaime Hernández. Esperemos que ya la voz de tenor esté de regreso, porque luego con la gripa se le complica la situación. Ayer dijo, no puedo. Y por allá se escuchaba, bienvenidos a Acapulco. Bueno, pero en fin. Vicente, por favor. Yo Vicente. no dije nada, fue culpa de Paco. Paco lo dijo. Lo escuché a Paco ayer diciendo que andaba yo en Acapulco y diciendo que me andaba echando unos tequilas. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema del maestro Paco Cruz? Te voy a decir una cosa. Cuando nació el maestro Paco Cruz, en lugar de darle 3 nalgadas, agarraron una penca de nopal llena de espinas y órale, pum, pum, pum. El maestro Paco Cruz es un estoico. Yo lo he visto con gripe, lo he visto con temperatura, no deja de trabajar. Es increíble, es un estoico. Yo no puedo, yo soy más delicado. Jaime, ya dinos la verdad. Vicente, Jaime, buenos días, fíjate, pero además debo reconocer que Jaime Hernández me impresiona. Ayer, tú sabes, estuve pendiente para no apto, siempre lo sigo, pero ayer con más cuidado, dije, vamos a ver qué dice Jaime Hernández después de esa parrandona en Acapulco. Está bien, bueno, démosle el beneficio de la duda que está enfermo porque se le oye, o que puede ser también producto de la cruda. Pero bueno, dijo Jaime Hernández, fíjate, dijo Jaime Hernández, discúlpeme, estoy enfermo, y se le oía la voz enferma, y dijo, nada más, a lo mejor no aguanto el programa completo. ¿Sí? Y dije, está bien, sí, todo mundo, sí, Jaime Hernández. Entonces yo dije, pues va a durar media hora, 40 minutos, pasa 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media. Yo dije, qué bueno que está enfermo Jaime Hernández, echa 4 horas en el programa. Oye, lo que hace uno por las fans, por la batalla de las fans. Lo debo de admitir, cómo te he maleado, cómo te he contaminado, Jaime. Ya hasta empezaste a echar las mismas mentiras que yo cuando no llego al programa. No se crea. Oigan, déjenme decirle que Jaime Hernández por décadas ha sido corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, y es fundador y conductor de su espacio en YouTube, como lo mencionaba el maestro Paco Cruz. A las 2 de la tarde, de lunes a viernes, hay que respaldar estos esfuerzos que hace Jaime, con gripa y sin gripa, con la voz completa o con el chisguete de voz, en No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde, los likes, las suscripciones y los superchats de apoyo en No Apto para Cínicos. A ver, ¿por dónde le entramos? ¿Por dónde le entramos, Paco? Tú propon, maestro. Vicente, es que todo es excelente. Mira, empezaste con los 6 años de Latinos, luego Alito, Jorge Romero, Clinton y Bill y Hillary, Epstein, todo es bueno, pero bueno, yo voy a englobar primero todo eso y luego damos paso a Latinos, mira, que es con lo que empezaste, que es además un gran tema. Pero los voy a englobar todos en la palabra que dijo Felipe Calderón y que tú acentuaste aquí muy bien, camarilla.
Camarilla es un grupo de personas que desarrollan actividades de forma oculta, oscura y encubierta. Es un conjunto de personas que influyen o intentan influir subrepticiamente, y otra vez vamos al oculto, al oscuro, en las decisiones de Estado o de autoridades superiores. Todo esto son Carlos Loret de Mola, Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Romero y, claro, el personaje central ahí, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y digo personaje central no porque sea muy importante, simplemente porque quiere ser eventualmente candidato presidencial de este país. Así que englobados los temas en esa camarilla, que incluyes bien a Andrés Roemer, que no hay que olvidarnos que es un depredador sexual abiertamente. Mira, centrémonos para empezar, porque aquí está Jaime y ya no debe tardar en Norman Pearl en sumarse a esta mesa. ¿Qué es Latinus? Pues en realidad sí es un instrumento de la oposición financiado por antiguos actores del PRI y del PAN. Es un medio político priista panista con vínculos abiertos con Roberto Madrazo Pintado, con Silvano Aureoles Conejo, que fue gobernador de Michoacán. Ellos son los puntos centrales, más allá de la familia de Roberto Madrazo, su hijo Federico El Pico, porque así le dicen El Pico Madrazo, y su yerno Alex Nikin Gragiola, que aparecen como propietarios y son vinculados a la oposición política. La financiación de Latinus no es sospechosa, ha sido criminal abiertamente, inmoral, porque se han desviado recursos que debían ser destinados al sector salud. En su momento, la unidad de inteligencia financiera, seguramente lo recuerdas, lo mismo que Jaime, dio a conocer que empresas vinculadas al consorcio latino obtuvieron alrededor de 2.500 millones de pesos entre 2019 y 2024, que eran parte de esquemas de triangulación de recursos. ¿Y qué es eso? Pues desvío de recursos. Y el origen de este dinero es de fondos que provenían de contratos públicos con gobiernos estatales. Michoacán, el Estado de México cuando lo gobernaba Alfredo del Mazo Maza, Hidalgo, todos estos cuando los gobernaba la oposición, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas de Francisco Javier Cabeza de Vaca, y organismos como el viejo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estos recursos debían ser destinados a la compra de productos farmacéuticos y servicios de salud, y eran destinados ¿a quién? A latinos. Así que estos gobiernos, en vez de atender a la salud de la población, desviaban recursos a latinos, y había empresas abiertamente involucradas. Son investigaciones de la UIF que son públicas, ¿sí? Empresas como Digital Bacon Programático, BCG Limited Consulting, que forman parte de ese consorcio y obtienen sus ingresos de entidades públicas, desviando recursos o muchos recursos, 2.500 millones de pesos, a la operación de Latinus. Así que Latinus viene siendo una especie de paraíso fiscal para triangular en recursos irregulares. Hay empresas documentadas, por ejemplo, en Delaware, allá en Estados Unidos, involucrada en la recepción y pago de nómina de Latinus y sus colaboradores. No estamos hablando de cosas que no se conozcan, son oscuras, son inmorales, por decirlo menos, y Carlos Loret de Mola, que ya hemos dicho, yo siempre digo, debe estar en la cárcel. Ese tipo es un instrumento de la oposición para desviar dinero. Y cuando hablabas hace rato, mira, de periodismos críticos, nada más como hay que conocer, como dices bien, su ranchecito allá en Valle de Bravo, que es uno de los paraísos turísticos del Estado de México, más de 100 millones de pesos. Es un rancho que alguna vez lo comentamos aquí, Vicente. Es un rancho que tiene piscina, que tiene un lago artificial, es
un chalet en 2 niveles, 780 metros cuadrados, canchas de tenis, canchas de fútbol, la piscina, huerto, invernadero, bosque, lago artificial. Así que, y bueno, y aquí lo documentamos también, su departamento allá en Miami, sí. Julio Cerroa lo documentó bastante bien y aquí lo presentamos en Sin Censura. Así que ese es el rostro de Latinos, Vicente. Un paraíso fiscal, o sea, una entidad para lavar dinero. Y una entidad para lavar dinero de la oposición, hay que decirlo, en un hombre que es abiertamente un criminal. No lo digo yo, Vicente, lo dicen las leyes. Cuando alguien presencia un crimen debe denunciarlo y este tipo permitió la tortura en vivo en su programa y la tortura, hasta donde tengo entendido en este país, es un delito, Vicente. Así que eso es para empezar, pero aquí está Jaime y ya seguramente si llegó Norman, buenos días. Tenemos un buen rato todavía para seguir analizando los temas que quedan, Vicente. Es para abrir un apetito apenas para abrir la boca, Vicente. Así es, para abrir boca, el bocadillo. A ver, hay una lista de personajes, obviamente. Ayer mencionábamos a Ricardo Salinas Pliego, pero fíjate, Jaime, que estoy viendo a Todd Blanche, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, que admite que el Departamento de Justicia excluyó de la publicación de los archivos de Epstein imágenes que mostraban muerte, abuso físico o lesiones. Fue perjurio entonces lo de Kash Patel, que decía que no había pruebas para definir algún crimen en el caso de Jeffrey Epstein. El propio director del FBI presentó su testimonio ante un comité del Senado. Ahora, si existe evidencia y la retiene el gobierno y no nos dicen quién mató o quién murió, quién abusó, quién fue abusado, quién lesionó o a quién lesionaron, y hubo censura de ciertos nombres, de ciertos personajes, como hijos de la chingada, Donald Trump ha considerado incluso perdonar a Ghislaine Maxwell, la pareja sentimental de Jeffrey Epstein. Pero vamos por Maduro a Venezuela, por cierto, a un mes. Ya dejaron los narcos de usar las lanchitas de pescadores para traer droga a Estados Unidos, porque de pronto dejamos de escuchar de bombardeos a lanchitas, ¿no? En fin, mi querido Jaime, eso más la candidatura de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, en un esfuerzo multilateral de México, Brasil y Chile al presentar esta candidatura conjunta. En fin, tantas cosas con las que pudiéramos seguir esta mesa. Tú decides, mi querido Jaimito. Déjame arrancar precisamente por este tema último que mencionas, la candidatura de la señora Bachelet para presidir la Organización de Naciones Unidas. Se sabe que esta nominación ha estado precedida de intensos contactos, primero con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que tiene una estrecha relación con Bachelet. Y después, entre Chile y Brasil, pero sobre todo Chile, se dieron a la tarea de convencer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta de México no dijo sí a la primera. Fue objeto de intensas conversaciones con Boric, con Lula da Silva, hasta que finalmente consiguieron su respaldo. Y fue así que, gracias a eso, ayer lunes a las 8 de la mañana, el gobierno de Chile registra la candidatura de Bachelet. Pero déjame decirte algo interesante, porque detrás del sí de Claudia Sheinbaum, yo creo que hay que tener en cuenta muchísimas consideraciones. Primero, y la más importante, la Organización de Naciones Unidas sigue siendo una herramienta útil
para tratar de rescatar o resucitar la cultura del multilateralismo. La Organización de Naciones Unidas, que ahora mismo está en medio de una crisis financiera tremenda, va a ser capaz de seguir adelante a pesar de los continuos boicots que le ha lanzado sobre todo Estados Unidos. Lo vimos en el caso de Gaza, lo vimos en el caso de otras naciones que siempre se vieron rebasadas por el gobierno de Donald Trump a la hora de declarar guerras, a la hora de asesinar ciudadanos inocentes. Yo creo que Naciones Unidas es una organización que prácticamente necesita refundarse, y yo dudo mucho, francamente, que Michelle Bachelet, a sus 74 años, pueda encabezar una misión de ese calado. Em, Había otros candidatos, se mencionaba incluso Alicia Bárcenas, de México, que yo creo que habría hecho un papel, pero nos habríamos enfrentado a al mismo dilema. ¿Realmente vale la pena resucitar a la Organización de Naciones Unidas? Por tanto, yo creo que el sí de México es bueno, pues sí, pero no hay garantía de nada, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que ha pasado últimamente con la presidencia de la ONU. Hemos visto el papel trágico, patético de Antonio Guterres, que básicamente sí, sus llamados a la urgencia, sus declaratorias de emergencia han sido muy bien escritas, pero no han servido para un carajo. Entonces, yo creo que antes de pensar en el candidato ideal para encabezar la ONU, tendría que pensarse en qué hacer con la ONU, si la sepultamos o la refundamos. Pero sospecho que en estos momentos es el peor momento, valga la redundancia, para hablar de la refundación de la ONU, porque Estados Unidos volvería a imponer sus propias reglas. No hay que olvidar que la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todas ellas son son criaturas del llamado consenso de Bretton Woods, un pequeño hotel que dio nombre a este acuerdo. Un pequeño hotel, creo que está en Nueva Jersey, donde se reunieron las potencias después del fin de la guerra para ponerse de acuerdo sobre qué tipo de organizaciones multilaterales se necesitaban para evitar que ocurrieran ese tipo de conflictos que apenas habían dejado atrás. La pregunta es, ¿lo han conseguido? Pues no, no lo han conseguido. Lo que es más, la Organización de Naciones Unidas, insisto, es ya para quienes hayan visitado la ONU en Nueva York, se van a dar cuenta que la ONU se ha convertido casi, casi en un club de la socialité. Los diplomáticos que van a representar a sus países a la ONU, pues se la pasan pues, casi de vacaciones en Nueva York. Los chinos bajo la continua vigilancia de los servicios secretos de Estados Unidos. Y así la guerra de espionaje en ese edificio que ya está cada vez más viejo, más vetusto, y por tanto yo creo que francamente, antes de hablar de quién va a dirigir la ONU, se tendría que hablar de la refundación de ese organismo. Bueno, y pasando al segundo tema, los archivos Epstein y la forma a mí me sorprendió realmente la forma tan desbocada en la que cada quien ha sacado conclusiones sobre los archivos de Epstein. Eh, Creo que las preguntas que has hecho, Vicente, son quizá las más pertinentes. ¿Han mentido Kash Patel? ¿Ha mentido, cómo se llama Todd, el que acabas de mencionar? Blanche, Todd Blanche. Todd Blanche fue uno de los Blanche, abogados de Trump. Es Pam un Bondi. Pam Bondi, todos ellos son criaturas de Donald Trump. Claro que mintieron, claro que han mentido. Pam Bondi, nada más llegar al cargo, organizó una legión de trabajadores para ir a pepenar los archivos de Epstein, para asegurarle y para tacharlos, para censurarlos, para deshacerse de documentos. No lo hicieron del todo,
Y no lo hicieron del todo porque parte de los archivos de Epstein no están en el Departamento de Justicia, sino en documentos que pertenecían al propio Epstein. Y es donde han empezado a surgir o escaparse algunos de estos documentos. Pero Pam Bondi tuvo como primera misión pepenar y eliminar para asegurarle a su jefe que no figuraba, que no podía ser inculpado. Lo dijo el propio Trump. Dice, personas muy importantes me dijeron que lejos de encausarme, esto me iba a exculpar. Pues no, señor, porque usted es tan responsable de ese club de pederastas. Solamente asomarse a los archivos, aunque estén tachoneados, uno se asoma a un mundo del horror, de historias impresionantes. Y yo creo que ya llegó la hora en que las autoridades de Estados Unidos, ojalá, no sé quién lo vaya a decidir, porque ahorita es imposible, pero es necesario que ya empiecen a viajar expertos forenses a la isla del Zorro, a la isla de Epstein, a desenterrar los cadáveres que se supone que hay ahí. Perros y trabajadores forenses para ir a desenterrar todos los cadáveres que hay, que se especula que hay muchos ¿Tú cadáveres. crees que van a ir cuando Todd Blanche precisamente dice que it is not a crime to party with Epstein, que no es un crimen echar fiesta con Epstein? Así es, así es. De risa loca, no manches. Sí, y esta es una historia que espero con el tiempo termine por caer por su propio peso. Es una de las peores, una de las más preocupantes historias de encubrimiento en la política, en el mundo de las finanzas. Este grupo de poderosos que hacían lo que se les pegaba la gana, que asesinaron a pequeños, a pequeñas. Yo creo, y además otra cosa que a mí me resulta, y yo lo dije a él, yo voy a esperarme a tener una visión más clara porque la filtración discrecional de estos documentos te permite llegar a numerosas conclusiones y yo no estoy tan seguro de que estas conclusiones sean las más indicadas, sobre todo me refiero al caso de Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari, toda esta gente, la señora Aramburu, porque se sabe que Epstein, antes de ser un activo del Mossad, porque el padre de Ghislaine, el padre de Ghislaine, el señor Maxwell, era agente del Mossad y no es, fue él quien convenció a Epstein de armar todo un tinglado para ver de qué manera generaban compromats, documentos que comprometieran la, la integridad, la reputación de personajes como Donald Trump, como señor Clinton, que yo me alegro muchísimo que Clinton haya dado un paso al frente para decir si voy a declarar, porque si declara Clinton, espero que diga la verdad, porque se sabe que Clinton estuvo varias veces ahí, pero te decía, en relación con la parte mexicana, Epstein era un personaje, y yo no sé si ustedes lo sepan, Jeffrey Epstein era un personaje que de la clase media baja, pero resulta ser que Epstein fue un experto en matemáticas, era muy bueno con los números. Era también, llegó en un momento dado a ser profesor de piano clásico. Él daba clases de piano a los niños de familias bien, ahí en Manhattan, y entonces cuando descubre que es muy bueno con los números, se empieza a liar ah, con gente que maneja fondos de inversión, propiedades, y es ahí cuando llega la etapa de Epstein como asesor, como agente inmobiliario que aconseja, invierte aquí, invierte allá. Yo creo que por eso está también el tema de su relación con políticos mexicanos. No hay que olvidar que hubo una época dorada del PRI en la que muchos políticos compraban residencias, apartamentos, se sabe, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari tenía muchas propiedades. Se habla incluso de la viuda, Paula, ¿cómo se llamaba? Paula Cusi, que era la exmujer del Tigre Azcárraga, aparece en uno de los documentos pidiendo asesoría
uno de los amigos de ella pidiendo asesoría a Epstein para ver de qué manera podían vender un apartamento o comprar un apartamento y trasladar ahí obras de arte que tenía Paula Cosi en Londres, pero que el fisco británico le seguía la pista a ella y ella quería esconder estos porque no quería pagar los impuestos. Y entonces, todo tiene que ver con las muchas actividades, las muchas facetas del señor Epstein. Así es que yo voy a esperar a que se conozcan más documentos antes de llegar a las conclusiones que se tengan que llegar en el capítulo mexicano. Pero por lo demás, estoy seguro que en esa isla se cometieron barbaridad y media y yo creo que ya es tiempo de que alguien comience a investigar qué hay en esa isla, qué se dejó atrás en esa isla. Fíjense que me está recordando Ceci de la modelo mexicana Gabriela Rico, que desapareció en 2009, no se supo más de ella, después de aparentemente, presuntamente, escapar de una de estas fiestas de la élite y gritaba que estaban comiendo humanos, estaba denunciando canibalismo en esta fiesta. Pues ya no está, con lo que estamos leyendo en algunos de estos archivos, de estos documentos, pues ya no suena tan descabellado lo que gritaba esta muchacha, y las redes sociales andan con todo. Por cierto, para recibir al querido Norman Pearl, a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días, Norman. Ayer quedó desnudado el autor de este libro que hemos mencionado, del golpe silencioso, que según él denuncia a la red consular mexicana como organizadores y promotores de una reconquista del terreno robado del medio país con el que se quedó Estados Unidos después de la guerra de 1846-48, que ha llevado incluso al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, a hacer una gira de medios. Ayer quedó desnudado, exhibido Peter Schweizer como una Reina Aide o como una Anabel Hernández. A ver, déjenme explicarme. Les había dicho que Esteban Moctezuma Barragán había estado con María Bartimoto en Fox y salió Esteban Moctezuma Barragán. Yo no le presté atención a esto, con un mapa de México. Ahí está el pantallazo que le tomé a Ceci. Y arriba dice Estados Unidos Mexicanos. Y resulta que este señor Peter Schweizer escribe en redes: Notice the map behind a Mexican ambassador IDs the United States of America as the United States of Mexico. Dice, noten el mapa detrás del embajador mexicano que identifica a los Estados Unidos de América como los Estados Unidos de México. Según él, confirmando la basura que escribe en su libro de que se busca la reconquista. Sería muy pendejo el embajador de México hacer una cosa así. Pero bueno, hasta Grok, la inteligencia artificial de Twitter, de X, pues dice que el nombre oficial de México es los Estados Unidos Mexicanos. Y no solo eso, se trata de un mapa que obviamente tiene el título de Estados Unidos Mexicanos. Y no tiene nada que ver con identificar a Estados Unidos, a los Estados Unidos de América. Me acordé de, ¿qué pruebas tienes, Anabel, para definir que ha habido relación de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa? Pues ahí está la foto con la mamá del Chapo. Más o menos así me sonó Peter Schweizer con la recontramamada que salió. Les digo que vengo muy mal hablado. Mi querido Norman Pearl, ¿cómo estás? ¿Con qué le entras, maestro? Buenos días, mi querido Vicente, Paco y Jaime, qué gusto verlos. Qué gusto también saber que está esta tremenda y numerosa audiencia de Sin Censura, siempre pendiente del análisis de la noticia.
Bueno, yo creo que el libro escrito por este hombre es para mentes estadounidenses y es para gente que desea recibir ese tipo de información porque han sido enseñados a odiar a México y lo tienen, pues, obviamente, como un contrincante sistemático, ¿no? De por vida. Entonces, bueno, pues esto, yo creo que cualquier cosa que se haga, cualquier fantasía que se desarrolle, pues va a ser acogida lamentablemente por un gran público dentro de los Estados Unidos. Y tendrá esa repercusión en la medida que lo difundan, en la medida que le den importancia a un tema tan fantasioso, vuelvo a repetir, ¿no? Creo que hay temas más interesantes que trascienden, por supuesto, esos intentos por golpear al gobierno de México y a sus intenciones probables, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hablar, que podemos ver en torno, por ejemplo, al tema de los archivos de Epstein, entre los que se encuentran, por ejemplo, la decidida participación que Bill y Hillary Clinton han determinado. Ellos o quieren o buscan testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. Y en cualquier caso, lo primero que uno tiene que pensar es cuáles son sus motivaciones, ¿no? Una motivación posible es de carácter personal y otra, pues, puede ser de carácter político, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un momento para que ellos descarguen culpas probables o por lo menos las enfrenten de una forma inteligente, creativa, y otra es golpear, por supuesto, a Trump y al Partido Republicano. Yo creo que Estados Unidos se enfrenta a una vorágine de acontecimientos de manera bastante grotesca, pero que, sin embargo, es la esencia de los Estados Unidos, es la esencia de su política, ¿no? Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Las cosas más inverosímiles suceden en ese país justamente. Y bueno, pues los Clinton se prestan al show. Como al show se está prestando también Petro, quien este día se va a reunir con Trump. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de este encuentro? ¿Qué gana Petro? Petro termina su mandato en agosto de este año y Trump puede terminar su mandato probablemente este mismo año. Pero obviamente los intereses son distintos, en algunos casos son aparentemente contradictorios. Aparentemente solamente coinciden en un tema, el tema del narcotráfico, en que ambos se están erigiendo como vencedores en contra de cárteles que están más vivos que nunca, ¿no? Petro ha hecho cosas extraordinarias en Colombia, ha sido probablemente el presidente que ha decidido enfrentar al narcotráfico de una forma abierta, lo hace públicamente, aun cuando tiene el boicot por parte del Poder Judicial de Colombia. Y en el caso de Petro está tratando de justificar éxitos. Acuérdense que Trump está tratando de justificar éxitos que no ha tenido, pero que él pretende hacer lo suyo siempre. Acuérdense que cualquier victoria que esté por ahí, él de inmediato llega y trata de perseguirla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de esta visita de Petro a Trump? Primero, ¿por qué aceptó Petro ir? ¿Es un acto acaso de protagonismo? ¿Es un acto también político para reforzar a su candidato? En fin, aquí yo creo que hay una maraña de eventos y de cosas que se tienen que encontrar. Este día algo nos va a dar de luz. ¿Lo maltratará como maltrató a Zelensky, Trump a Petro?
¿Qué sucederá? Son cosas que nosotros tenemos que leer, pues ya no bajo líneas específicas, sino que tenemos que crear desarrollar nuestra imaginación para saber qué está pasando por la mente de estos dos personajes, ambos ciertamente importantes. Y en el caso de Trump, por el daño que está realizando en todos los Estados Unidos. Por último, me gustaría platicar acerca de la renuncia firmada de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal dice que él tiene la renuncia firmada y que la tiene firmada, es decir, esto es como coordinador de la Cámara de Diputados y también como responsable del máximo organismo de esta Cámara, ¿no? Yo creo que Monreal, quien dice que no se aferra al poder y que él siempre ha estado dispuesto para irse porque quiere dar lugar a nuevos espacios y luego se asume, porque además es cierto, es fundador de Morena, pero se asume que los fundadores del movimiento ya están concluyendo su responsabilidad histórica y que estas tareas él decide o él sugiere que ya sean asumidos por jóvenes o nuevos perfiles. Bueno, eso es parcialmente cierto, ¿no? Hay cosas que eventualmente tienen que presentarse. No sabemos si Ricardo Monreal, que es bastante más joven que Adán Augusto, mucho más joven que Fernando Noroña, esté decidiendo poner punto final a su carrera política. Lo que sí es cierto es que los tres que he nombrado no le hacen un gran favor al gobierno o al partido o a Morena con sus conductas. Ni Fernández Noroña, ni Ricardo Monreal, ni Adán Augusto, y yo creo que los tres de alguna forma deberían de pensar o replantearse la posibilidad de tener participación política o no, de acuerdo con sus propios resultados, ¿no? Adán Augusto, recuerden que tiene un nexo, por lo menos indirecto, con el líder de la barredora. Y esto nunca lo pudo explicar suficientemente, cuando menos a satisfacción, no de la oposición, no, de los mismos morenistas, de la misma militancia de Morena, que cuestionaban abiertamente su participación, que siguiera su participación como coordinador, ¿no? Adán Augusto no es un personaje libre de culpas, como no lo es tampoco Fernández Noroña, con ese cúmulo de actitudes y de posicionamientos sistemáticos, protagónicos, que Morena no quiere, ¿no? Recuerden que Fernando Noroña es un neomorenista que se incorpora al partido en virtud de sus intereses personales, ¿no? Pero Fernando Noroña ni siquiera es un liderazgo dentro del partido, no tiene grupos, no tiene nadie dentro del partido. Pero el hecho de estar sistemáticamente atacando a una potencial fractura de Morena, pues contribuye a que a que el partido se debilite, ¿no? Yo no creo que deba de tener participación, porque finalmente, insisto, él va llegando a Morena, no conoce Morena, no lo quieren en Morena, y es una persona que eventualmente podría desarrollar algún liderazgo fuera. Acuérdense que él no es un buen legislador, pero es un gran tribuno, y él como tribuno fue creando toda una aureola de éxito, ¿no? Aureola de político respetable, honesto. Y en el caso de Ricardo Monreal hemos visto cómo acumula a 18 o 20 personajes de su familia, enquistándolos, poniéndolos en puestos relevantes, tanto en su estado como en las mismas cámaras por donde ha deambulado. Yo también creo que Ricardo Monreal, a pesar de ser un hombre inteligente y con una cultura política suficiente, no es un hombre que despierte confianza, que despierte interés, tampoco dentro de los morenistas. Acuérdense que quienes han hecho suya aquellas máximas de no robar, no traicionar, no Monreal, lo han hecho los propios morenistas. Entonces, bueno,
Estas corcholatas, la verdad, todos han tenido un proceso muy, muy delicado, abiertamente cuestionable, y paradójicamente quien se salva es Marcelo Ebrard, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Jaime. Así es, y hablando de nepotismo también, que se investigue y que caiga quien tenga que caer en Oaxaca. Estaba viendo que La Jornada habla de este caso de nepotismo en torno a Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca. Ya no lo dicen voces de oposición, se están poniendo de pechito algunos, y que se evalúe lo que se está haciendo en ciertos sectores del movimiento de la transformación, o que se aclare lo que se tenga que aclarar. Insisto, lo leí en La Jornada para que nadie vaya a decir que aquí hay golpeteo ni nada que se le parezca. Hay elementos para que por lo menos se evalúe, le digo, estos casos. Mi querido Paco, voy contigo para la segunda ronda. Échele, maestro. Usted dice por dónde vamos, usted marque el camino. Mira, Vicente, hay dos cosas claras. Bueno, de Salomón podemos hablar mañana. Yo en la semana publiqué el día, justamente un día después de este proceso de revocación de mandato, dije a Morena no le fue bien, a Salomón Jara no le fue bien, ¿sí? Salomón Jara para mí es el López Portillo de Morena. Sí, en su momento López Portillo tenía más de 70 familiares trabajando en el gobierno, en los distintos gobiernos federales y estatales, recomendación del señor presidente. Hasta su mamá estaba en la nómina, doña Cuca. Su hijo, tú recuerdas el orgullo de mi nepotismo. Bueno, hay que ver nada más el organigrama de familiar de Salomón Jara Cruz, por cierto, originario también de allá del istmo de Tehuantepec. Es un tipo que tiene a toda la familia, es una locura. Es una locura el gobierno de Salomón Jara. Así que mañana lo podemos tratar muy bien a fondo porque escribí un artículo la semana pasada, pero yo quería primero, mira, para que Jaime y Norman tengan tiempo, una aclaración que me hacen una seguidora en Toluca que nos está viendo y me recuerda que Loret de Mola empezó a construir su pequeña mansión, su chalet suizo, dice ella, en 2012, y que el valor de este chaletito supera 120 millones de pesos de Toluca, gente que conoce bien Valle de Bravo y que en ocasiones han sido mis fuentes informativas. Me está diciendo, oye, espérate, vale más de 120 millones de pesos el chalet suizo de Loret, y lo empezó a construir en 2012. ¿El gobierno de quién? De nada más que de Enrique Peña Nieto, Vicente, que entregaba dinero y permisos y ayudaba a muchos periodistas. Dice Loret, nunca recibió un chayo de Peña, sí, pero a la empresa en la que trabajaba su esposa le dio un contratote de millones y millones de pesos. Así que es la aclaración porque nos están viendo y merece. Segundo, mira, este tema que mencionabas de la modelo mexicana que hablaba de canibalismo. En México, las acusaciones, señalamientos sobre canibalismo no son nuevas. Yo mismo en 2014 presenté un trabajo más o menos sobre eso. Había evidencias sólidas de que el cártel Jalisco Nueva Generación hacía rituales de canibalismo. Y casos había de esos en Tabasco, y también advertí entonces que los Zetas y la familia michoacana, mucha gente lo llama la nueva familia michoacana, también había o presentaban como rituales prácticas de canibalismo, y con eso comprometían a todo los círculos primarios de la cúpula de estos cárteles. Así que yo no veo tan descarnado estos señalamientos de canibalismo, porque yo mismo entre el 2014, 15, 16, escribí cosas sobre de los Zetas, que eran un cártel muy salvaje. Heriberto Lascano, Nazario Moreno,
de la familia michoacana, los Zetas, el Lasca, eran reconocidos o señalados por los mismos sicarios de los Zetas o la familia michoacana de practicar o de realizar prácticas de canibalismo. Y eso está bien documentado. Así que ahora que presentan esto, yo digo, es una locura, pero ya existe en México. Y mira, y por el otro lado, nada más para cerrar, hablando de probidad, honestidad y esperar a que se presenten más piezas de este rompecabezas, que es el caso Epstein, está bien. Nada más yo me pregunto, ¿qué hizo? ¿Qué hacía a un personaje de alto perfil como Ricardo Benjamín Salinas Pliego 26 veces invitado por Jeffrey Epstein? 26. Yo digo, en algún momento, pues sí, puedes decir, pues me invitaron y fui una vez, pero 26 veces, yo me pregunto, o 26 ocasiones fue a cobrarles, a ofrecerles licuadoras, ofrecerles lavadoras, abonos chiquitos, le fue a ofrecer créditos de Banco Azteca. 26 veces son demasiadas como para pensar en ingenuidad de este hombre que es uno de los personajes que más dinero tienen. Y para entonces ya Jeffrey Epstein tenía una cierta notoriedad como depredador sexual, como traficante de personas, como delincuente sexual infantil, como violador. Así que para mí no hay ingenuidad en 26 ocasiones visitar o aceptar invitaciones especiales de un personaje como este. Para mí hay gato encerrado, al margen de que, digamos, si tiene razón Jaime, tenemos que esperar a ver, a conocer más información. Pero 26 ocasiones, para mí, Vicente, Jaime y Norman, son demasiadas. Ya yo sabes, Vicente @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato en la mesa con Pepe y con César Gutiérrez Pliego. Claro que sí, la mesa de seguridad después de la mañanera del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido Jaime, en esta segunda ronda, ¿con qué va, maestro? Pues voy a tratar de ser rápido para abordar 3 temas. Primero, el caso de Adán Augusto López, que ha dado pie a muchísimas, bueno, es impresionante lo que hace los supuestos medios de derecha que se inventan cada jalada. En el caso de Adán Augusto, que dicen que es un hombre caído en desgracia, que es un hombre que le dieron la espalda, en fin. Yo creo que la salida de Adán Augusto es estratégica y tiene como fin un poco recomponer las alianzas al interior de Morena, y porque hay preocupación en el seno de Morena sobre las elecciones del 2027. Tenemos, entre otras preocupaciones, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que estaban hablando de Salomón Jara, ahí se sigue viviendo una guerra encarnizada entre Morena y el Partido del Trabajo, el llamado comisionado del Partido del Trabajo, un tipo que se llama Benjamín Robles Montoya. Todo el mundo lo conoce como el Cara Sucia. El Cara Sucia ha lanzado una campaña para para acusar a Salomón Jara de haber cometido fraude en las elecciones de revocación de mandato, y dice que no va a descansar hasta demostrar que hubo fraude. Hay una brutal guerra entre el Partido del Trabajo y Morena ahí en Oaxaca. Y estaba escuchando ayer a Arturo Ávila, el portavoz de Morena en la Cámara de Diputados, diciendo que él podría anotarse en la lista para contender en Aguascalientes, o en su caso, ver si de alguna manera rescata la delegación de la Cuauhtémoc. En fin, hay una serie de movimientos y yo creo que Adán Augusto va a ser un personaje clave como operador experto que hay. Y yo sé que hay muchas dudas, acusaciones que apuntan hacia Adán Augusto, pero que es un hombre que ha conseguido cosas, sí, cuestionables desde el punto de vista ético para conseguir la mayoría, como lo hizo en el caso de la reforma del Poder Judicial, pero lo consiguió, sacó adelante, sacó el buey de la barranca. Y ya sabemos cómo opera, cuál es la mística de Morena en este terreno. ¿Se acuerdan cuando
Andrés Manuel decía, bueno, hay veces que hay que tratar no con santos, sino con demonios, y hay que hacerlo porque así lo exige este ejercicio de la política. Creo que esa va a ser la misión de Adán Augusto. Y en un tercer frente, me gustaría hablar de rebañar el plato de lo que están ocurriendo con los Clinton. La comparecencia de los Clinton, que todavía no se sabe la fecha, ha sido producto de una intensa negociación y presiones por parte del Comité de Supervisión Gubernamental y Reforma. Hay que tener en cuenta que el Comité de Supervisión Gubernamental en la Cámara de Diputados es quizá el comité más poderoso que hay en la Cámara de Representantes. Ha sido objeto de intensas negociaciones entre los Clinton y ese comité que presiden los republicanos, porque tanto Clinton como su esposa quieren tener claras las reglas de esa audiencia. No quieren que se convierta en una trampa, en una celada, para convertir a Bill Clinton y a su esposa en los chivos expiatorios de los documentos de Epstein, porque sería muy interesante ver cómo los republicanos convierten a los Clinton en los principales responsables, en los principales acusados de este caso, cuando ya sabemos que el responsable es Donald Trump. Entonces, ha habido intensas negociaciones, incluso este comité ha amenazado tanto a Clinton como a su esposa de declararlos en desacato. Entonces, en medio después de estas intensas negociaciones y amenazas, los Clinton dijeron que sí. Ahora, hay que definir las reglas de esa deposición. ¿Va a ser a puertas cerradas? ¿Va a ser en público? Yo creo que tendría que ser abierta esa deposición, esa audiencia, para ver qué declaran, porque luce taquígrafos, pero hay que tener en cuenta una cosa. Los republicanos son unos hipócritas, porque todas las veces que se ha instado a Donald Trump a acudir para testificar ante un comité del Congreso, Donald Trump nunca ha ido a una deposición para hablar sobre sus impuestos, para hablar su riqueza, cómo la hizo. Y por cierto, ayer o antier, la revista New Yorker revelaba que tan solo en su primer año, Donald Trump ya se enriqueció en aproximadamente $4,000 millones. Ese es el conteo, la contabilidad de la revista New Yorker, para que se den una idea de lo exorbitante que ha sido el primer año de Donald Trump. 4,000 millones ha aumentado su riqueza. Mi querido Jaime, hay que invitar a la gente para que a las 2 de la tarde estén al pendiente ahí contigo y apoyando. Así es, a las 14 horas los espero con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mejor conocida como Gildy, y mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay, y mi editorialista junior, Nico, que lo ha ascendido de jalacables a editorialista junior, porque a veces se pone sus moños, Yago Batusay. Un abrazo a los tres, a mi querido Norman, mi querido Paco, y a ti, por supuesto, querido Vicente. Gracias, mi querido Norman, cierra usted. Fíjate que para mí es importante, muy importante, hablar acerca de un comentario que hizo ayer María Corina Machado, en donde dice que está dispuesta a hablar con Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, sobre la transición. Fíjese, ella misma ya se está planteando la posibilidad de asumir algún cargo o de asumir la presidencia de Venezuela a través de una negociación, cuando que la Constitución venezolana establece como condición que una presidenta, en este caso Delcy Rodríguez, debe de estará 90 días en el cargo y después tendrá que convocar a elecciones. Y eventualmente, si la Asamblea se lo pide, tendría que estar 90 días más. Y eventualmente, insisto, se tendría que convocar a elecciones. Pero María Corina Machado quiere llevar las elecciones de 2024 como un elemento suficiente para poder ella misma, o bueno, en el caso su incondicional, asumir la presidencia de Venezuela. Creo que esto es una cosa seria. Por último, nada más quiero comentar, yo en 2023 escribí un larguísimo texto
cuestionando la llegada de también neomorenista Marcelo Ebrard, en donde yo decía abiertamente cómo este saltimbanqui negó en 2011 participar dentro de una asociación que creaba Morena. En 2015 tuvo la oportunidad de incorporarse a Morena y no lo quiso, prefirió aceptar una candidatura del Partido Verde. Y después, como no lo permitieron, huyó y se fue a París. Yo no puedo hablar bien de Marcelo Ebrard, pero tampoco puedo hablar de un advenedizo como Noroña, que ha logrado a través de su canal, ha logrado una serie de adeptos que no me parece que sea justo, porque el hombre se le puede cuestionar desde cualquier punto de vista. Digo, en Iztapalapa hizo porquería y media, jamás se presentó, siendo, por cierto, elegido diputado federal por Morena. Bueno, son cuestionamientos que uno tiene que hacer como analista político. De los 4 que he hablado, lo hablo en un sentido lo más serio, lo más profesional posible, pero yo creo que los 4 nos quedan a deber, especialmente este hombre, Fernández Noroña. Yo no lo odio, no me interesa odiar a nadie, no gano nada con el odio. Simplemente trato de puntualizar, a mí no me engaña, ha engañado a muchos, pero a mí no me va a engañar. Mi querido Vicente, mi querido Jaime, mi querido Paco, pues saben perfectamente bien que ahí me encuentran como Norman F. Pearl en la red X y también me pueden encontrar en Facebook, donde mantengo 2 cuentas y podemos interrelacionar ideas y contrastarlas con toda la gente que me siga. Muchas gracias. Que pasen muy buen día. Gracias, mi querido Norman, mi querido Paco, mi querido Jaime. Estamos al pendiente. Qué bueno que estás mejorcito, Jaime. Ya de regreso en la Ciudad de México después de pasar unos días en Acapulco. Gracias, mi querido Paco. Nos vemos al rato en la mesa de seguridad. Mi querido Norman, nos vemos mañana tempranito. Un abrazo. Descansen. Sale. Acuérdense que estamos esperando sus likes. Habrá opiniones con las que usted no esté de acuerdo, pero yo sé que usted sabe valorar la libertad con la que opinamos en Sin Censura y siempre abierta la puerta para que quien tenga que refutar, aclarar o debatir, lo haga con toda la libertad también en este espacio libre como el viento.